Hola gentucilla, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a una nueva crítica, en este caso de la docuserie Asesinos de la India, la bestia de Bangalore. Esta docuserie la tenéis en Netflix, consta de solamente 3 capítulos y los capítulos duran más o menos unos 50 minutos. Aquí estoy con otro caso de Asesinos de la India, que ya sabéis que cada X meses de repente Netflix nos estrena un nuevo caso de esta, digamos, serie podemos llamar, llevamos ya 4 casos. Pero hay que decir que una cosa que me ha sorprendido muchísimo es que esta docuserie a mí Netflix no me la notificó por ningún lado. O sea, es una cosa que me sorprende muchísimo porque lo que vienen siendo docuseries de crímenes, o sea, no paraba de notificarme Netflix continuamente. Entonces yo no sé si puede ser que obviamente estos sean los algoritmos que tiene Netflix, que claro que como en el último tiempo, que ha sido en la época navideña, que mi pareja ha estado aquí, mi pareja estas cosas no le gustan. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que yo creo que como he visto menos cosas de estas de asesinos y demás, pues oye, que no me notificó de que de repente se había estrenado otra docuserie de otro caso de asesinos de la India. Y dije que, escúchame, ¿cómo es esto? Lo tengo que ver. Así que, señoras y señores, que me da un golpe en la nariz. Ahora les voy a contar un poquito por encima de qué va este caso. Ya saben que luego les voy a decir yo un poco mi opinión de si me parece interesante, si no es interesante o todo lo que yo tenga que opinar de esta docuserie. Esta docuserie empieza a narrarnos diferentes casos de mujeres, tanto de unas que han sido atacadas y han abusado de ellas. Voy a decir abusado, pero en verdad es la palabra con V. Ya sabéis que muchas veces no sé si puedo decirla o no puedo decir esa palabra aquí en los vídeos de YouTube, porque YouTube como es así de especialito, pero bueno, básicamente pues muchas mujeres también aparecen muertas. Entonces básicamente esta serie hay que decir que lo que nos hace también mucho es recrearnos lo que nos van narrando, ¿vale? Entonces la verdad que en este caso está muy bien narrado todo y está muy bien recreado todo. Entonces básicamente nos van relatando como los diferentes casos y claro, como de repente una de ellas pues acaba viendo claramente quién es el que ha intentado abusar de ella o ha intentado robarle y demás. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que de repente cuando ella lo ve, se dan cuenta que el señor que ataca a las mujeres es un policía. Entonces, claro, a partir de aquí lo que va pasando es que obviamente van investigando a este señor para ver si ha cometido todos esos crímenes. Pero es que aquí no queda la cosa, sino es que, claro, es que aquí se mezclan varias cosas. Porque por una parte, yo no entiendo cómo este señor de repente, la policía lo captura y consigue escaparse, pero no se escapa una vez, señoras y señores, porque ustedes tienen que ver la docuserie. Porque este señor no se escapa solamente una vez de la policía, sino que se escapa como 2 o 3 veces de la policía. Esto me parece ya surrealista. Y luego, por otra parte, hay una cosa que a mí personalmente me indigna muchísimo y es, digamos, en aquella época creo que los crímenes suceden como en el año 90 y pico. Entonces, es verdad que luego cuando vayáis viendo el final de la docuserie, que os va narrando un poquito ya, si al final pues lo capturan, si no lo capturan, lo que va a pasar con él, etcétera, etcétera. Es verdad que conforme va llegando el final, el tema de las leyes, en este caso de la India, o no solamente eso, sino cómo las víctimas, en este caso de estos hechos, se tienen que enfrentar a todo esto, o muchas de las víctimas tenían mucho miedo que de repente se supiera que que habían abusado de ellas. Muchas, gracias la motito. Muchas de ellas pues tampoco querían que se supiera todo eso porque la gente iba a pensar mal de ellas. Entonces, claro, aquí se mezclan muchas cosas, que esto también lo he comentado yo en algunos vídeos. A mí muchas veces hablar de estos crímenes, digamos, de la India, me cuestan mucho algunas cosas porque hay mucho machismo detrás de algunos de los casos o de muchos de los casos. Quiero decir, de repente en la India, por lo que se dice en las docuseries, ¿vale? Yo obviamente no he estado en la India, no sé realmente todo cómo sucede. Pero sí que ha pasado en muchas docuseries y aquí vuelve a pasar todo lo que viene siendo que hayan abusado de una mujer, de repente eso no les gusta a ellas denunciarlo porque luego encima que te han hecho eso frente al pueblo y frente a la gente quedas tú mal y quedas fatal. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que aquí también vas escuchando muchas cosas que te dan mucha rabia. Entonces, claro, aquí se mezclan muchas cosas por las cuales a mí muchas veces me cuesta mucho como hablar de estas docuseries, porque claro, hay muchas cosas que suceden que yo las veo muy machistas, algunos comentarios que son muy machistas, y claro, y en este caso, por ejemplo, en el año 90 y pico, de repente ves como muchas mujeres decían solamente que habían entrado a su casa a robarles, ¿vale? No decían que habían abusado de ellas. Entonces, claro, aquí es verdad que todo eso también fomentó el hecho de que este señor de repente muchas veces se fuera de rositas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ustedes tienen que ver esta docuserie para saber todo mejor de lo que estoy diciendo, porque obviamente, a ver,
Yo la acabé de ver hace como un par de días, 3. Obviamente hay muchas cosas que a mí aquí en la cabeza no se me han quedado, por lo tanto no puedo relataros todo exactamente cómo sucedió, pero es verdad que es muy indignante ver ciertas cosas, sobre todo ya cuando se acerca el último capítulo te vas a indignar mucho con muchas cosas que van a suceder con este señor. Y pues eso, pues cómo se iba librando de muchas cosas, como de repente se iba escapando, una cosa que yo no entiendo. Pero bueno, esta docuserie nos va a narrar pues este caso, ¿no? De este señor que pues robó, abusó de muchas mujeres a lo largo de varios años. A mí la docuserie la verdad que me ha gustado mucho. Ya sabéis que yo no soy mucho de ver estas cosas que tengan como recreaciones y demás, porque hay muchas veces que a mí lo que es que me recreen y tal no me suele gustar. En este caso tengo que decir que a mí me gusta mucho cómo está hecho esta docuserie, cómo está relatada, cómo está recreada, o sea que tengo que decir que en este caso la recreación está muy bien porque te mete mucho más en la historia, así que en este caso a mí esta docuserie me ha gustado mucho. Me ha indignado mucho también, como os he podido decir antes. Tengo que decir que la historia, pues como os he dicho, os vais a indignar mucho en muchos momentos. Vais a pensar, pero la policía a veces no se entiende cómo las cosas las hacen como las hacen. Pero bueno, hay que decir que yo, pues como os he dicho, me ha enganchado muchísimo. Desde el minuto 1 me senté y me la vi del tirón. Es verdad que llevaba mucho tiempo que no veía docuseries de estas de crímenes. Además, que si veis aquí el canal, hacía muchísimas semanas que yo no os traía ninguna. Porque últimamente, como digo, mi pareja ha estado aquí por el tema de navidades, etcétera, etcétera, etcétera. Y como tengo muchas pendientes, claro, la vida a Landy no le da. Es verdad que en uno de los casos de esta serie se sentaron a hablar con el asesino. Y es verdad que conforme se iba relatando esta historia, yo pensaba que iba a llegar el momento en el que de repente el asesino se iba a sentar delante de la cámara a hablar. Porque más o menos, no sé por qué, estaba hecha la serie de una manera que decía, no sé, me da la sensación que va a sentarse aquí el asesino a hablar frente a la cámara. Hay que decir que en ningún momento sucede eso. Es verdad que, a ver, cuando tú estás viendo la serie, pues sí que es verdad que para el final sí que te va relatando un poquito, pues si él está vivo, si no está vivo, si está vivo, pues qué está haciendo en este momento, dónde está, dónde cuál. Entonces es como que vais a saber absolutamente todo lo que pasa con este señor, desde que empieza la historia hasta el final. Hoy no sé qué está pasando con las motos, que no paran de molestarme, o sea... Hoy es el día que estoy intentando grabar y no paran de molestar, y eso que eso estoy grabando a las 3 de la tarde, que supone que la gente está trabajando o en la siesta. Si me dejan, a ver si acabo el vídeo. Pero bueno, la verdad, como os he dicho, el caso me gusta muchísimo. Una cosa que me gusta mucho es que precisamente de esta serie de depredadores de la India, pues cada X meses nos traen una historia nueva. O sea, es una cosa que me parece fascinante porque es como no esperan que de repente cada año te traigan una historia, sino que yo creo que cada 3, 4 meses de repente, ¡pum!, nos traen otra historia nueva. Así que es una cosa que me gusta mucho, que nos sigan trayendo como muchas historias de estas. Es verdad que algunas, a ver... El problema de cuando tú ves muchos casos basados en hechos reales, es verdad que muchas veces me ha pasado hablar con mi pareja y decirle, pues no es tan interesante este caso, ¿no? Y claro, y de repente él me dice, pero ¿cómo no va a ser interesante si han matado a tal? Y digo, a ver, el problema es, a ver si me entendéis todos, digo, el problema es que claro, que cuando ves muchos casos de asesinos en serie o de crímenes y demás, es verdad que de repente, claro, es como una serie. Quiero decir, tú de repente te coges un CSI, hay capítulos que son mejores, hay capítulos que son peores, en el sentido de hay historias más interesantes y hay historias que menos. ¿Qué pasa? Pues que en estos casos es lo mismo, ¿no? Que de repente hay historias como que mucho más interesantes porque suceden cosas mucho más rocambolescas o cosas que tú dices, escúchame, ¿qué está pasando aquí? Y entonces, claro, luego hay otras historias pues que quizás no te enganchan tanto. A mí en este caso esta historia me ha enganchado mucho. También yo creo que por lo que os digo, ¿no? Que como llevaba tantas semanas que yo no me veía ninguna docuserie así de asesinatos otra vez, ha sido como volver a la carga. Claro que ya, por cierto, ya me tengo yo localizadas algunas que yo no he visto, así que señoras y señores, ustedes estén atentos porque próximamente voy a venir con más. Y también, como siempre digo, si conocéis algunos casos de los cuales no haya hablado aquí en el canal, dejádmelos aquí abajo en los comentarios, así yo los veo y vengo aquí y los comento. Aunque tengo que decir que obviamente desde que tengo el canal no he hablado de todos los que había visto, porque ya sabéis que en esta última época es cuando más vídeos estoy grabando de estas cosas. Pero vamos, que yo de Netflix yo creo que me los tengo visto casi todos. Centrándome en esta historia, la verdad que me ha gustado muchísimo. Creo que es una historia que te engancha mucho porque van sucediendo como demasiados crímenes y demasiadas, pues eso, robos, etcétera, etcétera. Y van pasando muchas cosas con el asesino que te quedas un poco flipando. Es a modo de cómo de repente este señor se puede escapar porque va a mear y sale corriendo. O sea, cómo de repente puede ser que tenga un pie escayolado y salga otra vez corriendo. O sea, yo no entiendo cómo, vamos a ver, escúchame, vamos a ver, policía, si a ti un señor se te escapa una vez, ¿no crees que si de repente el mismo señor que se ha escapado una vez te está diciendo de volver a ir a mear, quizás es porque se va a volver a escapar? O sea, quiero decir, es que estas cosas yo me he vuelto como loquísimo la cabeza.
Es verdad que cuando llega al final de la serie, pues como digo, si no queréis saber un poco lo que pasa con este señor, pues parar el vídeo aquí y ya luego lo acabáis, ¿vale? Pero sí que es verdad que al final este señor pues acaban capturándolo, obviamente acaban acusándolo, y aquí es donde yo, bueno, en un principio cuando he empezado a hablar un poquito os he dicho que os vais a indignar mucho conforme va avanzando, porque ¿qué pasa? Que muchas de las mujeres al final acaban como... Creo que algunas de ellas como reduciendo, digamos, un poco de no han abusado de mí, sino que solamente me robó. Muchas de ellas no se presentaron al juicio por lo que opinara la gente, por lo que dijera la gente. Entonces, claro, esto es muy indignante que de repente digas, ostras, todas estas mujeres que le han hecho todo lo que le han hecho y esta señora ha salido de rositas en muchos de esos casos. Hay que decir que él sigue en la cárcel actualmente, además nos saca una foto como está él actualmente, sigue en la cárcel, se supone que está condenado a muerte, pero ya ves tú, lo condenaron, pues yo qué sé, en el año 2000 y pico y todavía sigue ahí, en fin. Entonces, claro, es como de repente nos van a ir relatando todo esto, porque hay que decir que el último caso que nos relatan, que es de repente un chiquillo que está llegando a su casa, llamando a la puerta, de repente este señor abre la puerta y como que el chiquillo, como que este señor le dice que su madre está poseída, que va a llamar como a un médico, y el asesino se va y el chiquillo se queda con su madre en casa. Y entonces, ¿qué pasa? Que de repente este chiquillo te empieza a relatar todo lo que sucede. Claro, su madre acabó muriendo. Entonces, claro, es muy fuerte esa historia y muchas otras que se cuentan en la serie. Pero bueno, yo la verdad os recomiendo muchísimo que lo veáis. Está muy bien la docuserie, como he dicho, muy bien relatada, muy bien recreada. O sea que yo os la recomiendo muchísimo. Y ya sabéis que luego venís aquí y me decís aquí abajo en los comentarios qué os ha parecido. Hay muchas veces que cuando veo algunas docuseries, es verdad que quizás me han gustado, pero a la hora de venir aquí a hablar con vosotros es verdad que a veces me cuesta mucho, porque de repente quizás en la docuserie, en este caso por ejemplo, está todo muy resumido. Es verdad que me acuerdo de todo, pero es verdad que a la hora de relatarlo quizás me resulta muy complicado, porque son muchos casos los que suceden, son muchas historias. Entonces, claro, muchas veces me resulta muy complicado también cuando tratamos ciertos temas muy delicados, como es en este caso cuando abusan de mujeres, etcétera, etcétera. Y claro, hay muchas veces que también la indignación a uno se le lleva por muchas cosas, y sobre todo en este caso que está basado en la India, y ves a muchas mujeres hablando un poco de pues cómo luego la gente ve a las mujeres que le pasa esto de que abusen de ellas. Entonces, claro, de repente hay muchas cosas aquí que cuando te sientas a grabar dices, uff, a ver si puedo ser algo coherente, a ver si puedo hablar de esto sin de repente que se me lleven los demonios. Y claro, y muchas veces lo que me pasa con algunas historias es que suceden tantísimas cosas que yo muchas veces digo, ¿por dónde empiezo? ¿Qué comento? ¿Qué no comento? Porque ya sabéis que a mí tampoco me gusta a mí como de repente contaros absolutamente todo, sino que a mí me gusta también que muchas veces como comentaros algunas cosas y dejar otras sin comentar, para que luego mientras estáis viendo la docuserie, pues oye, de repente, oye, sorprenderos como yo me he sorprendido con algunas de las cosas. Pero bueno, espero haber hecho bien el vídeo. Ya sabéis que si os ha gustado como he hecho el vídeo, le podéis dar al me gusta. Si no, le podéis dar al no me gusta, pueden hacer ustedes lo que quieran. Ya sabéis que también podéis suscribiros a mi canal, que me hace muchísima ilusión que cada vez estéis más personitas ahí detrás, así que muchísimas gracias a todos. Si no hablamos por aquí abajo, ya sabéis que podemos hablar en Instagram, @cooking, allí me tenéis para hablar en privado de todo lo que ustedes quieran. Y yo me despido hasta mañana con otro vídeo. Adiós.